chicos, ¿qué tal? Esta vez encontrándonos con una nueva clase virtual, ¿sí? Con el curso de aritmética y el tema división. Veamos con la parte teórica, ¿de acuerdo? Mira, el día de hoy vamos a aprender qué es la división, pero de una manera bien minuciosa. Para eso debemos conocer primero qué cosa es una división entera. Una división entera es cuando dividamos un número entero entre otro número entero. Ahora, el número entero, el cual va a ser dividido, debe ser mayor que el número por el número de partes que estamos dividiendo. Muy bien, entonces he hecho un ejemplo, ¿no? 23 entre 5. 23 entre 5 es a 4. 4 por 5, 20. Para llegar a 23 tenemos un resto de 3, ¿cierto? Muy bien. Ahora, el 23 tiene un nombre, el 5 tiene un nombre, el 4 tiene un nombre y el 3 tiene un nombre. Y se llaman de esa manera. El número que llega a ser dividido se llama dividendo. El número de partes por el cual quieres dividir se llama divisor. El resultado se llama cociente y lo que sobra se llama residuo. Dividendo, divisor, cociente y residuo. No te olvides esos 4 elementos, por favor. Ahora, dentro de la división entera tenemos dos tipos de divisiones. División exacta y la división inexacta. Veamos con la división exacta. Una división exacta es aquella división cuyo residuo viene a ser 0. Su residuo es 0. Hay que tener cuidado, muchachos. Hay muchos que dicen lo siguiente. Dicen así. La división exacta no deja residuo. Eso es falso. Toda división sí tiene residuo, sino que en estas circunstancias su residuo es 0. Muy bien. A ver, pasemos a dividir cuánto es 52 entre 4. Y decimos, 5 entre 4 es a 1, ¿sí? 1. 1 por 4 es 4, ¿de acuerdo? ¿Sí? Enseguidamente, ahora restamos, ¿no? Repito, 5 entre 4 es a 1, 1 por 4 es 4, ahora resto. Profesor, la resta sería 1. Bajo el siguiente número. 2. Y 12 entre 4, ¿a cuánto es? A 3. 3 por 4, 12. Y si nosotros restamos, 12 menos 12 sería 0. El resultado sería 13. Y nuestro residuo sería 0. Profesor, ¿por qué haces restando? Tenemos que hacer restando porque así se divide en este tema. ¿De acuerdo? Pues ya vamos a ver problemas donde necesitamos ese procedimiento para que puedas resolver de una manera óptima. Ahora, veamos la siguiente división que se llama división inexacta. ¿Qué es una división inexacta? Es aquella división cuyo residuo no es 0. ¿De acuerdo? Es un residuo diferente de 0. Su residuo no es 0. Ejemplo, mírame. 3 entre 3 es a 1. 1 por 3, 3. Ya. 3. Restamos. 3 menos 3, 0. Bajo la siguiente cifra. 8. 8 entre 3 es a 2. 2 por 3 es 6. 6. 2 por 3 es 6. Restamos. 8 menos 6 es 2. Dividiendo 38, divisor 3, cociente 12 y residuo 2. Muy bien. Ahora, veamos. Mira, por ejemplo aquí, en esta división, 5 por 4 es 20, más este residuo es 3, te da el dividendo, ¿no? Entonces, ese ejemplo muy sencillo, vamos a utilizarlo en el cual se llama el algoritmo de la división. El algoritmo de la división dice lo siguiente: el dividendo, tú divides entre el divisor, te da un cierto cociente y el cual también te da un determinado residuo. Muy bien. A ver, veamos aquí. Mira, en una división entera se debe cumplir ¿cuál? Que el dividendo es más grande que el divisor. O sea, este número tiene que ser más grande que él para que se pueda dividir. Ah, ya, profesor. ¿Qué más? Le va a dar una cierta cantidad como cociente y un residuo 0 puede ser para que la división sea exacta o diferente de 0 si la división es inexacta. Muy bien. Otra cosa, el residuo como mínimo, el menor de todos puede ser 0, ¿de acuerdo? ¿Sí? Pero no puede ser negativo, cociente tampoco negativo. Muy bien. Pero lo importante es esto, el dividendo, ¿ya? Este dividendo es igual al divisor por cociente más residuo. Divisor multiplicado por el cociente y a eso le sumamos el residuo. Y esto viene a ser importante. ¿De acuerdo? Es muy importante. ¿Ya? Muy bien.
Otra cosa interesante, aquí chicos, el residuo siempre es menor que el divisor. Aquí está, el residuo siempre es menor que el divisor. Recuerda, el residuo es menor que el divisor. Muy bien. Ahora, dentro de las divisiones que son inexactas tenemos dos tipos. La división por defecto y la división por exceso. Y eso lo vemos a continuación. Bien chicos, ahora vemos, como les dije, la división por defecto y por exceso. Préstame atención. Esto es muy importante y tienes que saber diferenciarlos, por favor. Préstame atención. Ponte cómodo. Mira, la división por defecto, 37 entre 5, ¿es a cuánto? Es a 7. 7 por 5, 35, ¿no? Colocamos el 35 y enseguida, ¿qué hacemos, muchachos? Restamos. Y la resta es 2. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya. Muy bien. Ahora, profesor, pero restando, ya, profe, pasó de moda. Ya. Muy bien. Pero no te olvides que restando es una de las formas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Va a haber problemas donde vamos a tener que hacer restando. A ver. Profesor, hazlo directo. Ya. Decimos 37 entre 5. 37 entre 5 es a 7. 7 por 5, 35. Para llegar a 37, ¿cuánto debe haber sido? 2. Muy bien. ¿Qué más? Aquí, 37 entre 5. Profesor, nosotros hemos dividido ahorita por defecto, ¿no? ¿Y por exceso cuánto es? Ah, ya. Por exceso, escucha bien, por exceso, este cociente, préstame atención, este cociente que normalmente tú lo sabes allá, ¿sí? Ese cociente va a aumentar en 1 ahora. Siempre aumenta en 1. ¿Aquí cuánto sería? 8. Y digo, 8 por 5, 40. 8 por 5 es 40, profesor, ¿te has pasado? Correcto, sí me he pasado. 8 por 5 es 40. Si tengo 40 y yo quería llegar a 37, ¿por cuántos me pasé? Me pasé en 3 unidades. 37 entre 5 es a 8. 8 por 5, 40. ¿Te pasaste cuánto? Te pasaste 3 unidades. Ah, profesor, esta división yo no sabía. A mí me han enseñado así. Muy bien, todos dividimos así. Pero esta división se llama división por exceso. Ahora préstame atención. Mira, es lógico demostrar que ¿a qué es igual 37? 37 es igual al algoritmo de la división. ¿Cómo decimos? 37 es igual a 5 por 7 más 2. A 5 multiplicado por 7 más 2. Pero en esta situación, fíjate, mira, ¿ve? Él es 37, ¿a qué es igual? 37 es igual a 5, ya no multiplicado por 7, ahora multiplicado por 8. Pero 5 por 8, 40, más 3, 43. No, profesor, no es 43, más bien tengo que restar. Ah, ya. 5 por 8, 40, menos 3 es 37. Ah, ya, profesor, ya entendí. Llevando todas estas operaciones a un conjunto de fórmula, diremos así. El dividendo es igual al divisor por el cociente más el residuo. Pero él es un residuo por defecto, muchachos. Residuo por defecto. Ahora, si lo dividimos por exceso, ¿cómo sería? Dividendo es igual al divisor por el cociente. Pero recuerda que ese cociente normal era 7. Ahora aumentó en 1. Ah, ya. Entonces era el cociente Q normal, ahora aumentado en 1. Pero ya no le sumo ese residuo, sino resto. ¿Pero qué residuo es? Un resto por exceso. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Ahora, veamos unas propiedades. Profesor, ¿cuál es el residuo mínimo que puede tomar? 1. El residuo sí puede ser como mínimo. Mientras deje residuo, es 1. ¿De acuerdo? 2. ¿Cuál es el residuo máximo? Mira, a ver. Si él es divisor 5, significa que el residuo máximo puede ser 4. Porque si vale 5, seguiría la división, pues. Ah, ya, el máximo, ¿cuánto puede ser? 4. Si él es 5, él es 4. Si él hubiese sido 10, ah, ya, el residuo como máximo puede ser 9. Porque si ya es 10, seguiríamos dividiendo. Entonces, como máximo, el residuo debe ser como lo más grande posible, como residuo, debe ser 1 menos que su divisor. El residuo máximo viene a ser igual al divisor menos 1. Muy bien, ahora damos cuenta de algo, mira, ¿ven?
Fíjate aquí una propiedad interesantísima. Mira, él es residuo por defecto. 5 por 7, 35, más 2, 37. En cambio el 5 por 8, ¿no? 1 más agrega, ¿no? Él aumenta en 1. 5 por 8, 40. Me pasé por 3 unidades. Ah, ya. Él es residuo por defecto y él es residuo por exceso. Y mira los residuos. Si tú sumas los residuos, ¿qué te da? ¿Divisor o no? Ah, ya. Entonces residuo por defecto más residuo por exceso, ¿qué cosa me da? Divisor. Veamos algunos problemas de la práctica. Por el problema 1, dice, hallar el dividendo. A ver, él me pide, ¿cuánto vale el dividendo? Si sabemos que el cociente es 32, cociente 32, y el divisor es 15, originando un residuo mínimo. Dice que el residuo debe ser mínimo. Muchachos, si el residuo debe ser mínimo, según las propiedades, ¿cuánto es el residuo mínimo? 1. Entonces, ahora simplemente, ¿qué cosa aplico? Aplico algoritmo de la división. ¿Qué digo? Dividendo es igual a divisor por cociente más residuo. 15 por 32 más 1. El dividendo va a ser igual. ¿Cuánto es 15 por 32? Multiplicando es 480. A eso le sumo 1 y me daría 481. Muy bien, muchachos. El problema número 3, fíjate. Al ser dividido un número con 15, al ser dividido un número con el 15, origina un cociente de 12. Origina un cociente de 12. Y un residuo mínimo. Si el residuo tiene que ser mínimo, ¿cuánto es el residuo mínimo, muchachos? 1. Ahora, ¿qué aplicamos? Algoritmo de la división. ¿Qué dice? Dividendo es igual a divisor por cociente más el residuo. Y 15 por 12, 180, más 1, 181. Aquí, ¿por qué habrán puesto 186? La respuesta es 181. Hasta ahí, espero que se haya entendido, muchachos. A ver, muchachos, sigamos con los problemas. Problema número 5. El problema número 5 me dice, ¿qué número, al ser dividido entre 34, qué número, tal que al ser dividido entre 34, dice, origina un cociente mayor en 1? Origina un cociente mayor en 1. Un cociente mayor en 1. Ajá. ¿Cuánto sería el cociente entonces? 35. Te originaría un cociente mayor en 1, o sea, 35. Y un residuo menor al cociente, y un residuo menor al cociente, aquí cuánto vamos a disminuir, a ver, un residuo menor al cociente en 29 unidades. Entonces, ese 35, si yo le resto 29 unidades, ¿cuánto me queda? 6. Allá, un número entre 34 me da como cociente aumentado en 1 y un residuo disminuido en 29 unidades con respecto al cociente. Profesor, ¿qué aplico ahora? Algoritmo de la división. ¿Qué digo? El dividendo es igual a divisor por cociente más residuo. 34 por 35 más 6. 34 por 35 más 6 se obtiene 1196. 1196. Problema número 7. El problema número 7, a ver, lo vamos a resolver, dice lo siguiente. Se observa que en cada libro de cocina hay 45 recetas. Y la autora ya lanzó al mercado su 9º libro. A ver, dice, en un libro, ¿cuántas recetas promociona? 45. Entonces, en 2 libros, ¿cuántos libros va a promocionar? El doble, 90. Ahora, en 3 libros sería el triple, 135. Y así sucesivamente. Si yo quiero en 7 libros, entonces a esto por 7 y 135 también por 7. ¿De acuerdo? Ah, ya, profe. Sí, profesor, si yo quiero 9 libros, en 9 libros sería 45 por 9, sería 405. O sea, esta autora ya pudo investigar, ¿no? Ya pudo dar un total de 405 recetas porque ya ha publicado su 9º libro. Y en cada libro hay 45 recetas. Ah, ya, profesor, listo. Si le falta una receta para su siguiente libro, a ver, le falta una receta para su siguiente libro. ¿Eso qué significa? Que en el 10º libro, un libro normal, ¿cuántas recetas debe ser? 45. Pero para que pueda sacar a la venta este 10º libro, no ha llegado a 45 todavía. Porque si llegaba a 45, ya lo hubiese publicado.
Recién está en cuántas recetas, dice, le falta una receta para publicar. ¿Cuántas recetas? 44. Entonces, ¿cuántas recetas ha investigado hasta el momento? En los 9 libros ya tiene 405 y en el último libro, en el 10º libro, le falta uno para completarlo, o sea, recién 44. Total, 449 recetas, ¿no? Muy bien. Problema número 9. ¿Qué es el 9? Al dividir 91 entre 4, al dividir 91 entre 4, dice, quedó un residuo por exceso de 1. Quedó un residuo por exceso de 1, por exceso. Entonces, aquí me ha generado o no me ha generado un cociente. Pero recuerda que la división es por exceso. ¿Y cómo es la división por exceso? Ah, la división por exceso. ¿Recuerda la teoría? Dividendo es igual a divisor por cociente menos el residuo. Ah, ya. Entonces, ¿cómo será? 91 dividendo es igual a divisor por cociente, ya no es más el residuo, porque el residuo es por exceso, entonces menos 1. Este menos 1 viene a sumar, sería 92. 92 es 4 veces el cociente. Ahora este 4 pasa a dividir, como está multiplicando, pasaría a dividir 92 entre 4, la respuesta sería 23. Así que 23 sería nuestro cociente en esta división dada por exceso. Vamos con el problema número 11. ¿Qué dice el problema número 11? Indicar la suma de las cifras halladas en... A ver, primero, ¿te acuerdas de la división por resta? Sí, ¿no? 9 entre 3, ¿a cuánto crees que fue? A 3, pues no. A 3. ¿Por qué? Porque 3 por 3 es 9. Entonces colocamos el 9 y ahora restamos. Al restar quedó 0, ¿ven? Como se observa, ¿no? 0. Bajamos la siguiente cifra que no conocemos, lo bajamos. Ahora, entre él, ¿a cuánto dio? A 2. ¿Eso qué significa? Que 2 por 3 da 6. Y ese 6 va acá. Recuerda, 3 por 2 es 6. Y en esta resta, ¿cuánto fue el residuo? 2. ¿Eso qué significa? Que aquí había un ¿cuánto? Un 8. Acá hay un 8 para que la resta sea 2. ¿Y este 8 de dónde se originó? Al bajar la siguiente cifra, 98. Listo. Según el problema, me está diciendo calcular la suma de las casilleros en blanco. Sería 9 más 8 es 17, 17 más 3 es 20, 20 más 8 es 28 y 28 más 6 es 34. Entonces sería un total de 34. ¿Hasta ahí, muchachos? ¿Se va entendiendo? Chicos, el problema número 13 dice, de la operación indicar la suma de A más B más C. Muy bien. A ver, vamos a dividir, ¿no? Acá hay 3 cifras con uno de 2 cifras. Tomamos 2 cifras, ¿no? ¿Cierto? Y digo, 80A entre BA, ¿a cuánto dio según el dato? 1. Y 1 por A es A, o sea, A vale 2. Y 1 por B es B. Luego se restó. Ah, ya, profesor, ya voy entendiendo ya. Sí, ya voy entendiendo. A ver, 8A entre BA, ¿no? Al dividir, ¿a cuánto dio? A 1. Y multiplico. 1 por A es A y 1 por B es B. Si 1 por A es 2, entonces ¿A cuánto vale? A vale 2. Muy bien. Luego se hizo la resta, ¿no? La resta, ¿de acuerdo? Entonces, para que dé a 0 aquí, ¿cuánto es? A debe ser 2. Ya es verdad, ¿no? ¿Y cuánto debe ser el siguiente? B tiene que ser 4, ¿no? ¿Cierto? Profesor, ¿B por qué tiene que ser 4? Mira, escúchame. Si tú multiplicas BA por 9, BA por 9 me da este valor. Y al final luego se restó. ¿O no? Entonces digo, BA por 9, pero A ya vale 2. Sería B2. B2 por 9, ¿qué te debe dar? C78. A ver, si B vale 1... Si B vale 1 sería 12 y 12 por 9 genera 108 y 108 no concuerda, ¿ve? No concuerda, ¿no? Si B vale 2 sería 22, 22 por 9, 198 y no concuerda, mira, ¿ve? El 8 sí concuerda, pero aquí debe darte 7, ¿no? Para B 3, si B vale 3 generaría 32, 32 por 9, 288, ¿concuerda? No concuerda. Si B vale 4, si B vale 4 sería 42. Y 42 por 9 es 378. Y sí concuerda, mira, ¿ve? 8, 8, 7, 7. Entonces C, ¿cuánto debe ser? C debe ser 3. Y B, ¿para B cuánto? ¿Para qué valor? 4.
Y en el problema me pide cuánto vale A más B más C. Entonces, A más B más C sería un total de 9, ¿no? 2 más 4 es 6, más 3, 9. Problema número 15. Problema número 15 me dice lo siguiente. En una división exacta, el dividendo es 156. En una división exacta, residuo 0, el dividendo es 156. ¿Qué más dice? Y el divisor excede en 1 al cociente. Y el divisor, este divisor, excede en 1 al cociente. Si el cociente simplemente es Q, a ver, veamos. Si el cociente es Q, entonces el divisor es 1 más, Q más 1. Luego, ¿qué aplicamos? Ajá, muy bien. Tenemos que aplicar algoritmo de la división. ¿Qué digo? Dividendo es igual a divisor por cociente, Q por Q más 1, más el residuo. Pero si es una división exacta, el residuo es 0. Ah, ya. A ver, profesor, si Q vale 11 más 1, 12. ¿Y 11 por 12 da? ¿11 por 12 da? No, profesor. 11 por 12 no da 156. Y si Q vale 12 más 1, 13. Y 12 por 13 sí da 156. Eso significa que nuestro cociente valdría 12. ¿No? Él no cumple, pero él sí cumple. ¿Cierto? Sí, tenemos que darle unos valores adecuados, ¿no? Hallar la suma de cifras del resultado del divisor más cociente. ¿Divisor cuánto valdría? El divisor, si el cociente vale 12, sería 12 más 1. 12 más 1 sería 13. Me está pidiendo la suma de cifras ¿de quién? De este 13, porque Q vale 12, 12 más 1, 13, más el cociente. ¿El cociente cuánto vale? 12. Entonces sería igual a la suma de cifras ¿de quién? De 25, ¿no? Y suma de cifras de 25, ¿cuánto sería, muchachos? 7, ¿no? Muy bien, hemos terminado los problemas de la práctica. Pasemos a la autoevaluación. De la autoevaluación hemos cogido el problema número 8. ¿Qué dice? Al ser dividido un número con 7, ¿sí? Origina un cociente de 11 y un residuo máximo. Ah, muchachos, ¿se acuerdan del residuo máximo? Claro, profe. El residuo máximo tiene que ser 1 menos que el divisor. Si el divisor es 7, entonces el residuo máximo puede ser ¿cuánto? 6, 1 menos. Algoritmo de la división. Dividendo va a ser igual a divisor por cociente más el residuo que es 6. Acá sería 77 más 6, sería un total de 83. Pero en el problema me pide la suma de cifras ¿de quién? De ese número, del dividendo, que es 8 y 3. 8 y 3 la suma sería 11, pero este número vale 83. Y el problema número 9. En el 9 que dice, al dividir 843, ¿ya? Dice, entre su complemento. Primero, calculemos. ¿Cómo se calcula el complemento aritmético de 843? ¿Te acuerdas de la clase pasada? Complementos aritméticos. Muy bien. El complemento aritmético de 843 va a ser igual a 1000 menos 843. ¿Y esa raíz cuándo sale? 157. Ahora, el problema dice bien claro. Si dividimos 843 entre su complemento, y el complemento ya sabemos que sale 157. Si lo dividimos, dice bien claro, si dividimos por defecto, exceso, y cociente por exceso, dice, ¿no? Hallar la suma del residuo por defecto, exceso y cociente por exceso. Entonces tenemos que hacer la división tanto por defecto y tanto por exceso. Aquí dividamos tanto por defecto. 843 entre 157 es a 5. 5 por 157, ¿a cuánto salen? 785. Restando, ¿cuánto sale? 58. Muy bien. Él es cociente por defecto y el que viene a ser residuo por defecto. Ahora por exceso. Recuerda que la división es la misma, solamente que el cociente aumenta en 1, 6. 6 por 157 te da 942. ¿En cuánto te pasaste? Me pasé en 99. Muy bien. Él sería residuo por exceso. Cociente por exceso. ¿Qué me está pidiendo el problema? ¿Cuánto vale o hallar residuo por defecto? El residuo por defecto, ¿cuánto es? 58. Más el residuo por exceso. El residuo por exceso sería ¿cuánto? 99. Más el cociente por exceso. El cociente por exceso ¿cuánto es? 6. Y total sería 163. Muy bien, muchachos. Y su respectiva tarea, que son todos los pares, y de la autoevaluación el 1 y el 7. Eso sería todo, muchachos. Hasta una próxima clase virtual. Chao.